Es un gusto recibir en nuestro diván colectivo al licenciado Marco Faletti. Él es psicólogo de la UBA, es especialista en psicología clínica y también en psicología educacional. Es además docente universitario y actual secretario general del Colegio de Psicólogos de la Delegación de Río Cuarto. ¿Cómo estás? Bienvenido, Marcos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, una invitación a hablar de salud mental, un tema que a las personas nos deja un poquito en vilo, porque a veces no sé si queremos tanto hablar de eso, pero nos parece que es fundamental traer a colación esto de la salud y de lo que tiene que ver con cómo me siento, quién soy, bueno, nuestras emociones. Sí, así es. En esto creo que la dificultad más grande que tenemos es de poner en palabras lo que no podemos. Claro. ¿No? Creo que la salud mental es justamente eso, si uno lo pudiese sintetizar de la manera más accesible para todos. El poder reconocer cuando uno no puede solo, el poder reconocer aquello que nos pasa y cuándo es el momento de pedir ayuda, el poder reconocer también que el otro no puede y que quizás puedo ayudarlo también, el hacer lazo con el otro. Digo, hablar de salud mental, si queremos salirnos un poco de las concepciones más enciclopédicas, si se quiere, es hablar de lo cotidiano. Claro. Es poder animarme a decir, me está pasando esto, no puedo con esto. Es animarse también a conectarse con lo bueno que nos pasa y no solo quedarnos en lo malo que nos está pasando. Hablar de salud mental implica abrirse a un otro, construir un lazo con otros. Hablar de salud mental implica mucho más claro, de que lo que simplemente pensamos. la locura, ¿no? Sí. Como aquello que nos aterra. Hablar de lo emocional es hablar de salud mental. Sí, claro. Bueno, ¿cuánto nos cuesta gestionar nuestras emociones? Y mucho más nos cuesta ponerlas en palabra. Y esto que vos mencionas de la locura, también es algo que tenemos siempre como un cuco, como un miedo a cruzar la línea, decimos, ¿no? Y en qué momento pierdo esa conciencia o esta seguridad, este poder de decisión que tengo y que me da, bueno, esa capacidad de manejo de las situaciones y de las relaciones. Pero a mí me gustaría partir desde esta diferenciación que hacemos las personas entre la salud mental y la salud corporal, porque pareciera que son dos envases diferentes. No estamos vistos así como una sola cosa. Bueno, creo que, y esto lo hablábamos en algún momento también o en otras oportunidades, tenemos que tener una perspectiva integral de lo que es la salud, ¿no? Y la salud mental forma parte de un gran complejo que es la salud en general. De hecho, nosotros en Argentina tenemos una ley, la Ley Nacional de Salud Mental, que justamente hasta define la salud mental como un conjunto de factores biológicos, psicológicos, emocionales, culturales, sociales, que se integran entre sí y que dan como consecuencia una sensación de bienestar, ¿no? Es decir, que no puede haber salud mental si no hay determinadas necesidades satisfechas, no hay salud mental si no hay inserción social del sujeto en su contexto. No hay salud mental si no hay afinidad del sujeto con la cultura de la cual forma parte y conexión con ella, conexión con el otro. No hay salud mental si no hay un cuerpo que también nos sostenga y que uno registre lo que le pasa al cuerpo. Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo el registro. ¿Podemos decir, Marcos, que esta salud mental se construye? Digo, o en el buen sentido, ¿no? Porque digo, es algo que obviamente a la salud la traemos, o no en algunas ocasiones, pero digo, ¿se puede construir con todo esto que vos mencionaste, con todo este contexto en el que estamos inmersos, con la realidad social? ¿Podemos ir para atrás o para adelante con eso? Bueno, desde que nacemos y a medida que nos vamos desarrollando en el entorno familiar y social de cada uno, vamos adquiriendo habilidades y capacidades para poder mantener nuestra salud mental, para poder ser conscientes de lo que nos pasa, para poder reconocer lo que puedo y lo que no puedo, para saber pedir ayuda, para poder hacer frente a las situaciones que son complejas. Pero lógicamente esto que aprendemos en los entornos más primarios, como puede ser nuestra familia, nuestros grupos de pares, la escuela y las instituciones que nos atraviesan, también lógicamente
obviamente debe ser acompañado por una sociedad y por un contexto en el cual también se den condiciones favorables para que uno viva. Si no, es muy difícil mantener la salud mental, claro, si uno se encuentra en un contexto muy hostil, ¿no? Lo digo porque la verdad es que en estos últimos tiempos hablamos mucho de violencia, de todo tipo de violencia, la violencia simbólica, que es mucho más difícil de identificar, ¿no? Y después las otras violencias duras, que son, bueno, lo que tiene que ver con la violencia física, incluso, bueno, hemos hablado de femicidios, que sabemos que son muchos y que nos dan una muestra ya de la muerte, ¿no? Que sería el peor momento. Y esto está muy asociado a la conformación psíquica de la persona, ¿no? A todo esto que a veces reprimimos, a todos estos patrones que nos marcan. Cuando hablamos de género y de violencia de género, sabemos que las mujeres somos quienes, mujeres y diversidades, quienes más sufrimos esto. Y es por ello que, digo, quiero hacer alusión a este patrón estructural que traemos, y qué diferencia, o si hay diferencia, es una pregunta, entre las mujeres y los hombres, digo, con la crianza, con lo que vos ves de pronto en tu consultorio. A ver, tu pregunta es compleja, ¿no? Pero uno podría pensar, en un contexto tan hostil y donde hay tanta violencia o se dan situaciones de violencia, un indicador de salud mental es justamente no naturalizar eso y no adaptarse a situaciones de violencia. Si bien la adaptación es un indicador de salud, ¿no? La capacidad de poder adaptarse a un entorno, de poder aprender las reglas y las normas y poder funcionar socialmente en un contexto determinado, un indicador de salud mental es no naturalizar y adaptarse a una situación donde hay violencia. Por el contrario, el indicador de salud allí es poder aprender, digamos, una llamada de atención que uno tenga ahí, de decir, debo apartarme de esta situación, debo dar conocimiento de que aquí está ocurriendo esto, debo tratar de salir de este vínculo en donde estoy siendo víctima de violencia, ¿no? Bueno, un poquito fuera de cámara hablábamos de la ira, ¿no? Que decimos que la sociedad hoy está irascible, que hay como una cuestión así a nivel generalizado de, no sé si llamarlo bronca o una falta de espera, ¿no? Estamos muy así como ansiosos. Bueno, todos estos conceptos que yo acá te tiré como una bomba, ansiedad, ira, bronca, digo, ¿son tema común en el consultorio cuando la gente te visita? Mira, esa ira que vos comentás que está circulando en la sociedad, bueno, primero nos tiene que llamar la atención respecto a que hay un malestar generalizado que está circulando y que debe tener algún origen o varios orígenes al menos, y que van más allá de lo meramente individual. Evidentemente hay algo que nos está atravesando a todos y que nos está generando enojo, bronca, y eso quizás lo manifestamos de la manera más fácil muchas veces, que es, como decimos habitualmente, agarrártela o tomar como víctima a la primera persona que tenés a mano, ¿no? Pero bueno, lo primero es este malestar que está circulando en modo de ira a nivel social, nos está indicando que hay algo que nos atraviesa, que va más allá de lo meramente individual y que nos está afectando nuestra salud mental. Y bueno, primero allí habrá que ver qué grado de responsabilidad tenemos como sujetos y como sociedad frente a esto que nos está pasando y cómo poder revertir esto. Esto en el consultorio aparece, lógicamente. La gente se acerca al consultorio y viene agobiada no solo por enojos, ¿no? Sino que muchas veces por ser víctima del enojo del otro, por la falta de comprensión respecto al modo en que reaccionan los otros, por no poder salir de determinadas situaciones o de determinados círculos afectivos donde circula esta ira o este enojo. Sí, esto que aparece. Es violencia concretamente, ¿no? Sentimos eso, nos sentimos como violentados, no sé, en un semáforo, en un lugar en donde hemos visto hasta el maltrato hacia profesionales de la salud, donde la gente no tiene tiempo de esperar, donde nos supera, ¿no? De pronto, bueno, decimos la ansiedad, que es un término que también está muy en boga, que ahora todo se lo atribuimos a la ansiedad y que pareciera ser que, bueno, con eso resolvemos todo. No, pero estoy muy, muy ansiosa, tengo un problema de ansiedad y ahí como que termina la cosa. Y hablando de esto ya como problemática, digo, ya cuando hay una patología, ¿cómo se emparenta la psicología con la psiquiatría? Que también hay como un
paso difícil de dar, ¿no? Imagino que ustedes trabajan como en conjunto y sí, es difícil a veces. Te imaginas bien, lo ideal es trabajar en conjunto, porque si hablamos de la salud desde una perspectiva integral e inclusive mencioné la ley de salud mental, justamente el psicólogo y las psicólogas y los profesionales de la psiquiatría forman parte de ese conjunto de profesionales de la salud mental que deben trabajar de manera interrelacionada y sobre todo en aquellos casos que demandan justamente una intervención no solo psicológica sino psiquiátrica. Y que, bueno, esto dependerá de la singularidad de cada caso, ¿no? Hay situaciones en donde es necesario que el acompañamiento del tratamiento psicológico sea también con un tratamiento psicofarmacológico, en donde el psiquiatra es el profesional de la salud que debe estar allí diagnosticando, proveyendo las indicaciones respecto a cómo consumir o cómo acceder a la medicación, cómo administrársela tanto a la persona o a su entorno familiar, dependerá del caso. Es indispensable que trabajemos conjuntamente y es indispensable que la población, la sociedad en general, le pierda el miedo a hablar de salud mental y nos pierde el miedo a los profesionales de la salud, sean psicólogos, sean psiquiatras, porque cada uno de nosotros hemos sido formados para poder contribuir al estado de bienestar de nuestros pacientes y justamente de eso se trata nuestra tarea. Claro. Vos sabés que ha sido hasta propuesta escolar, digo, que viene desde los chicos ya, especialmente del nivel secundario, ¿no? Esto de poder tener espacios amigables, de poder hablar de salud mental y de la importancia que tiene para la vida de las personas. Y bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo más, sabemos que es acotadísimo lo que tenemos acá, pero por eso queríamos resaltar esta idea de salud mental, también para naturalizarla, porque cuando se habla de cualquier otra patología no pasa nada y nos medicamos y tomamos la pastilla para lo que haga falta, y cuando hablamos de salud mental pareciera que hay mucho tabú con eso. Sí, bueno, has dicho una palabra clave, tabú. Y creo que todo aquello que se silencia y de lo cual no se habla se convierte en un tabú. Y los tabúes nos enferman. Los tabúes invisibilizan problemáticas de las cuales hay que hablar y eso que se silencia siempre enferma. Entonces hay que hablar de aquello que nos duele, hay que hablar. Y si no lo podemos hablar en el entorno en el cual uno está inserto, hay profesionales que justamente se dedican a eso, que somos los profesionales de la salud. ¿Sí? Súper claro, Marcos, la verdad te vamos a volver a invitar porque justamente lo que queremos es hablar de salud mental para poder debatirlo, llegar a los hogares, que se hable con naturalidad y que sepamos que hay soluciones. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto enorme, hasta una próxima oportunidad.